Muy buenas tardes a todas y todos. Soy Héctor Zavala, su director de la sede de la UNAM en Boston, y en nombre de nuestro director, el doctor Javier Laguna, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva edición de nuestra serie de conversatorios en las humanidades. Y el día de hoy vamos a hablar sobre feminismo y América Latina, un diálogo desde el sur global. Estamos muy contentos de tener a tres excelentes académicas en el campo: la doctora Alicia Girón, directora del Programa Universitario de Estudios sobre Asia y África de la UNAM; la doctora Marisa Belaustegui-Goitia, directora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, también de la UNAM; y la doctora Ligia Fabris, investigadora invitada en la Universidad de Yale. Tendremos, como de costumbre, a nuestra colega Mariana Imas moderando esta sesión. Muchas gracias, Mariana. Y bueno, espero que todas y todos lo disfruten mucho y que tengan excelente tarde. Bueno, muy buenos días o muy buenas tardes, dependiendo desde dónde nos acompañen, y sean bienvenidos a este ciclo de conversatorios en humanidades que estamos desarrollando desde la UNAM Boston. El día de hoy estaremos platicando con tres académicas que han trabajado desde distintos ángulos los estudios de género y el feminismo. Es un gusto para mí darle la bienvenida a Marisa Belaustegui-Goitia, a Alicia Girón y a Ligia Fabris. Marisa es profesora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y directora del Centro de Investigación y Estudios de Género de la UNAM. Sus líneas de trabajo más reciente abordan el estudio crítico de los colectivos de jóvenes feministas y su irrupción en la vida institucional y universitaria en México y América Latina. Entre sus publicaciones más actuales están La teoría como irrupción, lo que se atraviesa. La doctora Alicia Girón es investigadora emérita del Instituto de Investigaciones Económicas y coordinadora del Programa Universitario de Estudios de Asia y África en la UNAM. Es pionera en la explicación sistemática de la economía financiera y de la economía feminista desde la heterodoxia latinoamericana. De sus últimas publicaciones destaco Financialization, Development and COVID-19 Pandemic in India. Ligia Fabris actualmente es profesora visitante en el Consejo de Estudios Latinoamericanos e Ibéricos de la Universidad de Yale. En esta capacidad imparte el curso Debates feministas clásicos y aportes latinoamericanos, lecturas críticas y disensos. Sus intereses académicos comprenden principalmente género y derecho, teoría jurídica feminista, teorías feministas del Estado y representación política de las mujeres y violencia política de género. Muchísimas gracias a las tres por acompañarnos hoy. Estamos realmente muy honradas de tenerlas aquí y bueno, que se hayan tomado además el tiempo de tener esta conversación. Entonces, bueno, para empezar este conversatorio, me gustaría empezar con una pregunta que parecería muy básica, pero creo que nos permite, sobre todo a nuestros escuchas, que no están muy relacionados con el tema, enterarse un poquito más y empezar con una base común. Y la pregunta es, ¿qué son los estudios de género y qué es el feminismo? Es decir, podemos incluir el feminismo dentro de los estudios de género. Los estudios de género son una cosa más amplia y adentro está el feminismo, es una cosa más de activismo. ¿Cómo podríamos definir estos dos campos? Entonces, Marisa, muchas gracias. Empezamos contigo. Muchas gracias, Mariana, y gracias a la Universidad de Boston por tu conducto. Eh, es muy grato tener estos intercambios entre la UNAM. Nosotros estamos en la Torre 2, en la isla, o sea, y estar en contacto con ustedes me parece sensacional. A ver, el feminismo y los estudios de género no son lo mismo, pero resuenan mucho. El feminismo es un movimiento político, es un movimiento social y un movimiento cultural, y los estudios de género son estos ordenamientos ya de vocabularios, de cánones, de conceptos, de metodologías, de teorías críticas que se van acomodando en las instituciones, sobre todo en las universidades, a partir de los años 80. En los 70 hay todo este proceso que se llama de concientización, donde recuerdan, y la audiencia recordará muy bien esta frase de construcción de lo que es el feminismo, que es lo personal es político. El feminismo empieza a nacer ya como movimiento cultural y social en los 1960. Antes es un movimiento muy rabioso, muy potente, que se lanza a las calles para mejoras de salario, para el voto, pero todos son conceptos como también muy nacionales, muy institucionales, como votar, por ejemplo, o tener salarios adecuados. Cuando se empieza a hacer como un matiz más subjetivo, más intersubjetivo, es cuando
las mujeres en los lavaderos o las mujeres en los patios o las mujeres en las plazas, empiezan a hablar y empiezan a comunicarse cuestiones de violencia familiar o cuestiones de cuidado. Oye, ya tengo que cuidar además a la abuelita y al hijo, ya él me ayudas. O sea, primero se piden ayuda, pero están dentro de los parámetros culturales de lo que significa una mujer. Y este sistema que lo vamos a analizar también, que es el patriarcal, que ordena los roles, ordena los valores y ordena las conductas. Entonces las mujeres se juntan, pero uno se puede preguntar, ¿cuándo se juntan las mujeres y empiezan a desobedecer, a desactivar, a desestabilizar un sistema? Porque se juntan para decir, te cuido y me cuidas, me das y te doy azúcar y me das un poquito de leche, pero en un momento dado en los 60s, las mujeres, además del voto, que probablemente ya lo tenían, y además de salarios, que todavía no los tenemos, y el voto nos falta todavía un voto mucho más cualitativo, empezaron a trabajar eso que se llama intersubjetividad, y eso que se llama lo personal es político. Entonces, a partir de estos pequeños grupos que se juntaban, y a partir de un giro, ¿dónde está ese giro? El giro empieza, yo creo, pero ya me dirán ustedes, cuando el feminismo y toda esa enjundia y toda esa rabia que se vuelve a las calles y que se vuelve a las legislaciones, empieza a convertirse en un vocabulario y empieza a ver la idea de lo personal y qué es lo político y qué es lo que nos une como mujeres, además de ser cuidadoras, ser buenas, ser comprensivas, ser buenas madres, que lo que nos une como mujeres es también, híjole, aspirar a otro porvenir, ¿no? No quiero que mi hija esté cuidando y esté. Entonces ya cuando empiezas a querer aspirar y anticipar que eres sujeto de un cambio del porvenir, eso lo dice Apaduray, que a mí me gusta mucho, pero desde luego lo dicen todas las feministas, ¿no? Rosario Castellanos, Simone de Beauvoir, empiezan a decir, bueno, aspiramos, anticipamos un mundo mejor para todos, pero empecemos un mundo mejor para nosotras, y un mundo mejor es qué significa ser mujer. Y ser mujer significa completar al hombre. Ya se empieza a formar una serie de vocabularios, no lo vamos a llamar teóricos, pero son vocabularios políticos. Antes de la teoría viene la política y las mujeres se juntan, conversan, pero ya no solo conversan para quedarse en el ámbito del mapeo patriarcal y del concepto moral, sino se juntan para desobedecer. Se juntan para sentir, oye, y tú, y hablan de los orgasmos, y hablan que no sienten y que sienten, y hablan de que están desbordadas, y hablan de que no querían a lo mejor tener relación sexual con el marido, pero tienen que tenerla, y hablan que se escaparon y la mamá la regresó, y empiezan a decir, oye, pero si esto es problema de todas, si esto personal tuyo es de todas, y no necesitamos acatarlo, debemos desobedecerlo. Entonces, en la desobediencia está este tránsito del feminismo, de los estudios de género, del feminismo a lo político, y los estudios de género son este ámbito de generación de ciertos vocabularios, pero muy unidos con la rabia. Entonces, yo voy a terminar dando un concepto de todo esto, o sea, la escuela del feminismo, del desborde, es la escuela de la rabia. Sí, así leemos, escuela de la rabia. Y la escuela de los estudios de género es convertir esta rabia en política, y esta política en un conjunto de vocabularios, de prácticas, y son prácticas pedagógicas en el salón de clase, pero son prácticas también en la alcoba, en la sobremesa, en la cocina, son prácticas de cierta desobediencia. Te autorizas a desobedecer, te autorizas a pensar en un porvenir distinto al que ya te catalogaron, ¿no? Y un porvenir distinto a tus hijos, a tus hijas, a tus amigas y al mundo que suscriben las mujeres. Eso es lo primero que diría. Muchísimas gracias, Marisa. Alicia, por favor, adelante. Muchas gracias. Bien, pues después de esta excelente introducción de Marisa, yo voy a hablar como economista. Y una de las primeras preocupaciones después de estar, porque vengo de la economía financiera y siempre he dicho que llegamos, porque somos un grupo de académicas de aquí, de investigaciones económicas, llegamos a los estudios de género y del feminismo por la puerta de atrás. Entonces, yo voy a hablar de cómo efectivamente creo que hay una teoría económica feminista por lo siguiente. En primer lugar, voy a hablar de la definición de la ciencia económica, que desde el primer semestre que tú te acercas a estudiar economía y en cualquier curso de introducción a la economía te dicen que la economía es la ciencia de los recursos escasos. Y eso es lo más falso que hay
que hay. La economía es la ciencia del aprovisionamiento. ¿Cuál es la aportación de las economistas feministas? Fíjate, es estudiar el trabajo no remunerado. Porque en economía, incluso los economistas heterodoxos te dicen, es que hablamos de una economía monetaria. Nos ceñimos en todas las relaciones donde hay una moneda, hay un intercambio o existe el dinero crédito. Entonces, la teoría económica feminista es aquella que estudia principalmente el trabajo no remunerado donde no hay un intercambio monetario, pero además es el sustento de todo sistema económico. ¿Y por qué es el sustento de un sistema económico? Porque definitivamente ese trabajo no remunerado es lo que posibilita que la fuerza de trabajo, que desde antes de que nazca tú la estás cuidando y la vas a cuidar a lo largo de la vida hasta que esa persona o esa fuerza de trabajo se introduzca al mercado laboral. O sea, es una función de ese trabajo no remunerado que permite a su misma vez la construcción de una nación. Por lo tanto, si partimos de esa definición y dado que la fuerza de trabajo es el motor de la creación de una nación, entonces eso lo que es una responsabilidad del Estado, el trabajo no remunerado y por lo tanto un sistema de cuidado previo al nacimiento de esa fuerza de trabajo, durante esos insumos que debe de tener esa fuerza de trabajo para entrar a un modelo X de desarrollo y posteriormente garantizar pues el ciclo de vida hasta que fallece. Entonces, creo que una de las principales cuestiones que hay que tratar para poder entender esta rabia que se presenta en las mujeres, y no solamente es en América Latina, es también en otros países, en Asia, en China, en Corea, Japón, en Níger, en Afganistán, en el Cairo, en Argelia, y allí te vas a dar cuenta cómo hay una ebullición desde mediados del siglo pasado, y esto va tomando cada vez más fuerza de diría, un feminismo global, donde se nota precisamente la opresión que hay al interior de esa unidad familiar. No me gusta la palabra familiar, pero es un concepto de donde crece esa persona o esa fuerza de trabajo. Y ahí es donde me parece que podemos ir a una pregunta que sería cuáles serían las políticas públicas. Pero yo aquí, y digo, estoy hablando como economista, eso del cuidado no es amor, por favor. O sea, no sé, eso hay que quitarlo, ¿no? Porque no hacemos las cosas por amor, pensemos que sí lo hacemos, pero además hay un interés económico, político y social. Pues de mi parte sería todo, Mariana. Gracias. Muchísimas gracias, Alicia. Ligia, por favor. Sí, muchas gracias, Mariana, por la invitación, por estar acá, para estar acá también con Alicia y Marisa, que son referencias muy grandes en el campo. Es un gusto muy grande estar acá. Y pido perdón por mi portuñol, pero como Alicia dijo antes, es como el Spanglish y como estamos en una conversa de feministas entre feministas sobre feminismos. Esta es también una herramienta de insurrección, ¿no? Entonces voy a utilizarla con mucho gusto. Entonces diría que lo que Marisa y Alicia lo dijeron también, estoy enteramente de acuerdo. Para mí sería solamente una síntesis con algunas pocas adiciones en relación a mi campo, que es el derecho.
Y también pienso que el feminismo es el estudio y la práctica, no necesariamente en ese orden, porque la teoría feminista tiene la experiencia de las mujeres como central para, para la formulación de su concepción de mundo, de sociedad, de observación de lo que pasa en la realidad. Entonces, el feminismo busca comprender la subordinación de las mujeres en la sociedad, que es, por ejemplo, como definió Adrienne Rich, una condición compartida, no necesaria, esto es decir, construida y política. Por lo tanto, lo entiendo como el estudio de la comprensión del fenómeno de la subordinación de las mujeres a partir de sus experiencias en su multiplicidad, sus orígenes, causas, formas de operar, efectos, consecuencias, pero y también con un compromiso con la transformación social, sea con el imaginario, los mecanismos, la operacionalización de esta transformación, construcción de instrumentos teóricos, epistemológicos, para podermos comprender esta realidad y buscar transformarlas y imaginar la transformación, una sociedad en que esta transformación sea posible, con el objetivo de emancipación, ¿no? Y los estudios de género, por su vez, se establecido, como Marisa lo puse, como investigaciones de las relaciones generificadas, incluidos, por ejemplo, los estudios sobre masculinidad. Es parte de los estudios de género. Entonces, el proceso, el significado, la construcción de la idea de género en sus diversas disciplinas como la biología, la medicina, la sociología, el derecho, y las consecuencias de esta construcción en la distribución desigual del poder. Entonces, también contempla otras formas de existencia de género que también se pasó con el feminismo, pero se consagró con los estudios de género, de transición de género, así como también las masculinidades. Muchísimas gracias, Ligia. Y bueno, hay un tema aquí que me parece que las tres están tocando desde sus nichos, ¿no? Pero es precisamente cuáles son las herramientas, ¿no? Analíticas, epistemológicas, que nos aporta el feminismo en sus distintos campos. Y sobre todo, ¿qué es lo que nos permite visibilizar? Precisamente Alicia estaba haciendo mención de ello, ¿no? Pero me gustaría si pudiéramos como ahondar un poquito más, sobre todo en sus campos. ¿Qué es exactamente lo que estos nuevos conceptos, ¿no? Están hablando de la idea de la desobediencia, pero entendiéndola desde como la reivindicación de la desobediencia, ¿no? La reivindicación de la rabia, los estudios de la masculinidad, la visibilización del trabajo no remunerado, ¿no? Todas estas cosas permiten visibilizar ciertas estructuras y me gustaría que habláramos un poco de eso, ¿no? ¿Qué estructuras visibilizan? ¿Qué otros conceptos tenemos que nos permiten un poco como ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, Alicia, si quieres empezamos contigo y luego vamos con Marisa. Bien, bueno, mira, ¿dónde se visibiliza? Yo voy a hablar, hay un documento que está circulando en Internet, que es el Global Gender Gap, o sea, brechas globales de género, que está editado por el Foro Mundial de Davos. Este documento se inicia en 2006 y tenemos la última versión del 2023, está en Internet.
Y una de las primeras, cuando la primera vez yo lo vi y que lo empecé a analizar, es muy interesante ver cómo estudian a través de varios indicadores a los países y nos comparan. El último es de 146, pero comparan oportunidades de empleo, salud, infraestructura y además empoderamiento político. Entonces, si tú ves el trasfondo, además, claro, es toda una metodología que ahí te explican cómo sacan los datos. De repente, es interesante ver cómo México ha avanzado. Entonces, yo tenía los datos, nada más voy a tomar un dato, ¿no? Pero es, por ejemplo, México está de 146 países, que es el último informe. México está en el número 33. Nigeria está en el 135 de 146. China en el 107, Japón 125 y Marruecos 136. Pero vamos a tomar México y Japón. Aquí, además, lo que te está relacionando no solamente son patrones culturales, sino también políticas públicas. Cuando tú comparas México y Japón, pues México está muy bien. Estamos en el lugar 33 de las brechas de género. ¿Qué es lo que hace que México esté en el 33 y Japón en el 125? Es la participación de las mujeres en la vida política. Entonces, si nosotros vemos, hemos alcanzado, yo diría, la paridad en las cámaras, ¿sí? En Japón no. Culturalmente, la mujer en Japón llegan a alcanzar una educación muy alta, pasan hasta maestrías, doctorados, postdoc, etcétera. Pero cuando se casan culturalmente, tienen que cuidar a los papás, pero a los papás también de él. En el caso de México, esta es, y a partir de toda una transformación también política, de incluir cada vez a las mujeres, pues efectivamente las mujeres tenemos la posibilidad de tener quizás puestos más altos que en una cultura que en Japón. Pero cuando tú relacionas las oportunidades de trabajo y sobre todo las brechas entre salud y educación, pues las brechas de las mujeres, entre hombres y mujeres en México, son muy grandes frente a las brechas en salud de hombres y mujeres en Japón. Entonces, ¿qué es lo que te refleja? Si tú te vas más allá, tienes que hacer un análisis de cómo se ha utilizado en este país el gasto público, porque el gasto público va principalmente a salud y educación. Y entonces, cuando tú ves que al menos en América Latina, cerca del 46% de las mujeres están en la economía, principalmente es un país de economía informal, ¿qué garantía les das a estas mujeres cuando llegan a la edad adulta? Otra cosa, Japón. Por lo mismo de su cultura, o sea, hay un problema con las estancias infantiles. Entonces, son muy caras. Yo creo que a nivel mundial, en todos lados son muy caras. Pero tu sueldo no te alcanza para tener a tu hijo o a tu hija en una estancia. Y esto hace que definitivamente o sea, la maternidad se vaya posponiendo y al final las mujeres optan por no tener hijos. ¿Cuál es el problema? El problema que estamos teniendo ahorita, que del confinamiento para acá ha habido una reducción de la tasa de niños y niñas. Y esto lo que te crea es un problema, fíjate cómo te va a crear un problema de política fiscal, porque en la medida en que no hay mayor fuerza de trabajo, ¿quién va a pagar las jubilaciones de esas personas cuando están viviendo más allá de 100 años? Y eso de vivir más allá de 100 años, quiere decir porque también hay un sistema de salud bueno. En el caso de México, nos han quitado 4 años a partir de la pandemia de vida en promedio. Entonces, quizás me estoy yendo mucho, pero creo que aquí
la solución para que las mujeres puedan entrar, destaquen mucho más, no solamente en la vida política, sino también tengan mejores oportunidades de trabajo, y que es a partir de la educación y por supuesto de la salud, porque si la mamá en gestación no toma las vitaminas adecuadas, tú reproduces automáticamente la pobreza de ese producto. Entonces, yo lo dejaría allí, pero creo que la solución es principalmente las políticas públicas. Y como economista, estoy casi segura que a través de las políticas públicas puedes ir cambiando la cultura de un país. Mil gracias, Alicia. Marisa, por favor, adelante. Ah, estás en mute. Espera, Marisa, estás en mute, estás en mute. Gracias, Ahora. Alicia. Vamos a llegar a las políticas públicas en la siguiente pregunta, pero Alicia tiene mucha razón de estarlas metiendo porque es un ámbito de la solución, pero si no tenemos ciertas cosas, cierta caja de herramientas, no vamos a poder, y aquí está mi verbo, imaginar el ámbito de la política pública. Y mi caja de herramientas, la que yo presento, tiene que ver mucho con la imaginación, mucho con la especulación. Acaba de sacar un libro Donna Haraway que tiene que ver con seguir con el problema, ¿no? Con seguir pensando. En las mujeres estamos siempre en el filo de solucionar algo cuando se nos viene a cuidar a otra gente, cuando se nos viene que se acaba el dinero. Entonces hay todo, y sobre todo mujeres que viven en precariedad, ¿no? Que no es el caso de ninguna de las 4 que estamos aquí. Nosotros tenemos muchas más soluciones y hemos tenido la capacidad de ahorro y de dinero, cosa que enfatizaba hace un momento Alicia, pero yo quiero en mi caja de herramientas, que es una caja de herramientas que contiene la imaginación, la especulación, la capacidad de anticipar y la capacidad de aspirar. Y todo esto tiene que ver con algo que Ligia, que dice que el español, no sé qué, lo dijo preciosamente. Ligia habló de la construcción de la transformación con la capacidad de emancipación. ¿Ok? La caja de herramientas, si no tiene la posibilidad de imaginar, no tiene la posibilidad de nada. Y tenemos a Virginia Woolf, que era una mujer aristócrata, más, pero tenía una enfermedad mental tremenda, menos, pero además había sido súper educada, pero la violó su hermano, menos. O sea, yo no puedo decir que vamos a descartar a Virginia Woolf, como muchas de las chicas de coloniales dicen, porque es blanca, porque era blanca y negra y morada y verde. Ahora, frente, pero impulsaba la imaginación. Lo único que era terrible y difícil es que decía que la emancipación, nuestra caja de herramientas, con la emancipación y la imaginación, si no tenés un salario mensual, Alicia, aquí está, si no te pagaban, pero sin que tuvieras que trabajar, ya si tenías que trabajar, ya no tenías tiempo de imaginar y de construir. O sea, tú tenías que tener una habitación propia, tenías que tener un sueldo que a ella se lo dio su Aunt Michelle, que le dio el equivalente, digamos, ahorita de unos 30 y tantos mil pesos, que son nuestras becas de postdoc, por cierto, que es Aguma Monsaón, nuestras becas de postdoc en la UNAM. Si no tienes un dinero, un salario, un dinero, unos honorarios para poder no trabajar y poder imaginar, entonces no vas a poder escribir. No vas a poder escribir, quiere decir no vas a poder desobedecer. Y no vas a poder desobedecer, quiere decir que no vas a poder emancipar. Y no vas a poder firmar, gracias Ligia, quiere decir que no vas a poder transformar. Ahí está la cadenita, ¿no? Desobedecer, imaginar, emancipar, transformar. Ahora, si no tienes dinero, si no tienes una herencia, si no tienes un cuarto propio, ¿qué pasa? Que no vas a poder transformarte y emanciparte. Hay un texto divino de una mujer que se llama Carolina María de Jesús, que fue escrito en los 60, se llama Cuarto de Desechos, que está escrito a la par no en tiempo, pero casi, de Gloria Anzaldúa, que escribe una pieza deliciosa que se llama Carta a Mujeres de Tercer Mundo, donde estas dos, una negra, prieta, negra, y una chicana, las dos pobres, las dos enfermas, una lesbiana, la otra que rechaza la sexualidad y los hombres por completo, por borrachos, por improductivos, por tóxicos. Y las dos dicen, pon tu mierda en el papel, escribe en la pared. Carolina era pepenadora de papel y con el papel aprende a leer. Y ahí está la caja de herramientas. La caja de herramientas está
en la pregunta, ¿dónde radica la emancipación? La emancipación es la transformación, no es solamente producto del aula, aunque en el aula es maravilloso, tiene que ver con algún momento donde tú puedas desprenderte de los mandatos de género, desprenderte de lo que significa ser mujer en el ámbito, lo decía muy bien Alicia, del cuidado, en el ámbito del amor equiparado al cuidado. O sea, yo amo a mi familia, entonces le dedico mis horas, mi trabajo y no tengo dinero. El dinero es importantísimo. Las mujeres deben tener dinero y deben tener ahorros producidos con trabajo, no como Virginia Woolf, no todo el mundo tiene la posibilidad de una herencia, pero producidos, como dirían Gloria Anzaldúa o Carolina María de Jesús, creo que se llama así, Carolina María de Jesús, ya luego Ligia me va a corregir el nombre. Pero hay mujeres que son pepenadoras de papel, pero también pepenadoras de oportunidades de dónde construirse en sujetos políticos. Por ejemplo, ¿cómo se construye una mujer que equipara el amor con el cuidado como sujeto político? Si no deshace esa ecuación de yo amo, entonces yo doy mi vida por los otros, lo decía muy bien Alicia, que decir yo amo y yo me amo a mí primero, y entonces mi vida sí la doy por los otros, pero primero la garantizo para mí. Ahí hay una torsión en mi caja de herramientas. Yo tengo imaginación, tengo creatividad, tengo posibilidad de aspirar a un mundo diferente y posibilidad de imaginar un futuro. Y cuando tengo esa posibilidad de imaginar un futuro, como la tenía Mariel Franco, que por cierto ayer, ya son 6 años que la asesinaron y podemos dedicarle, bueno, este programa completo a Mariel. Mariel lo que tenía era una mujer negra, aparte era sexualmente diversa, era pobre y era joven. Tenía toda esa cantidad de señas de identidad, que cada una de esas señas, el ser pobre la somete a un marco patriarcal y económico. El ser negra la somete a un marco racial. El ser mujer la somete a un marco patriarcal. Y el ser lesbiana o bisexual la somete a un marco de la norma, que es la norma es la heterosexualidad. Entonces, fíjense qué mujer más atorada y qué poca posibilidad tendría de anticipar otro mundo, de imaginar, de aspirar a otra cosa. Y aspiraba Mariel Franco junto con Gloria Anzaldúa y junto con nuestra escritora, poeta, que era del Cuarto Desecho, era una pepenadora. La pregunta también que yo les hago a ustedes, ¿cómo es posible emanciparse y cómo es posible transformar y cómo es posible tener en esa caja de herramientas la imaginación y la anticipación, pero una imaginación que te permita desobedecer mandatos patriarcales, desobedecer mandatos raciales, desobedecer mandatos de clase? El asunto de la herramienta, Mariana, aquí es la herramienta que te permita cierta interseccionalidad, que te permita hacer vínculos, que te permita crear frases de sujeto, verbo y tu complemento complejas, donde el sujeto seas tú, el verbo sea un verbo feminista, un verbo como que resuene con formas de construcción colectiva, de algo que te saque del amor y del cuidado y el enamoramiento y el dar tu vida por los otros, y el complemento sea un complemento de prácticas artísticas o prácticas pedagógicas que te permitan, vamos a decir, soñar y no imaginar, soñarte, formar. Si tú oyes a Mariel Franco, o oyes a Gloria Anzaldúa, o lees a Carolina, cada vez le pongo un nombre distinto. Ahora le voy a poner María de Jesús, no sé qué. Bueno, a cualquiera de estas tres que leas, la caja de herramientas que vas a ver es, en un principio, una suerte de emancipación que viene de algún tipo de conversación que ya tuvo en su momento un tipo de torsión con los mandatos de obediencia a regímenes económicos, patriarcales, sexuales. Por ejemplo, cuando las mujeres empiezan a reclamar que la caja de herramientas tenga un procedimiento de reclamación del placer del propio cuerpo. Cuando las mujeres empiezan a decir, ¿y cuántos orgasmos has tenido? ¿Y cómo te gusta? Y todo, y las chicas empiezan a mirar con los ojos como diciendo, ¿y qué es un orgasmo? ¿Y cómo que puedo ponerme arriba, puedo ponerme abajo, puedo ponerme de lado? La caja de herramientas de la pregunta por lo propio, ¿no? Lo privado es público, pero también lo propio es político. ¿Cómo? Yo creo que al final la caja de herramientas tendría que tener
el conjunto de perspectivas interseccionales, las capacidades de imaginación, las capacidades de desobediencia que permitan plantearte la pregunta como que ¿y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Y yo cuándo? ¿Y yo cómo? ¿Y yo para qué? Muchísimas gracias, Marisa. Ligia, por favor. Entonces pensaba en cambiar para el inglés, pero voy a resistir un poco más. Lo estás haciendo muy bien, así que no te preocupes. Muchas gracias. Clarísima, con eso que tienes que pensar mucho, estás fenomenal. Muchas gracias, Marisa. Es por causa de tu intervención que voy a insistir en el portuñol. Entonces, en la caja de herramientas, pienso para mí que la primera herramienta sería la visibilización de las estructuras y las dinámicas de dominación sobre las mujeres. Entonces, que a partir de este gran concepto de dominación, que estructura procesos de subordinación, que cría jerarquías, entonces podemos retirar, visibilizar, construir conceptos que operacionalizan, visibilizan cómo se estructuran, cómo se da, cómo se concretizan estas relaciones de subordinación. Entonces, como dijo Marisa y Alicia, por ejemplo, conceptos como interseccionalidad, como heteronormatividad, Patriarcal. patriarcal, sí, como parcialidad masculina o parcialidad patriarcal, como supuesta neutralidad. Entonces, esas son posibilidades de visibilizar cómo se estructuran esos procesos más concretamente. Entonces, para darnos ejemplos, pienso que un clásico tema feminista, como Marisa puso muy bien, es el control sobre el cuerpo, la sexualidad y el destino de las mujeres, por ejemplo, como en el caso del aborto, es un caso clásico para el feminismo. Pero también creo que en esta misma clave podemos pensar y es un tema de investigación para mí, el control sobre el cuerpo, el destino y la existencia de personas trans, por ejemplo, Sí. por medio con uso de las leyes para este control, ¿no? Leyes, por ejemplo, que requieren y han requerido por mucho tiempo y muchos lugares lo requieren todavía, cirugías y esterilización, ¿no? Para personas trans, para que les sea reconocido sus identidades de género. Y podemos también pensar en el control de espacios y posiciones de poder, como la política y las tentativas de mantener este espacio como un espacio masculino, heterosexual y blanco, por ejemplo. Entonces creo que estas herramientas nos permiten visualizar estos fenómenos y estas estructuras y también cómo interagen con otros marcadores de dominación y de subordinación como raza o origen migratoria o lo que sea, sexualidad, lo que sea. Perdón, Mariana, un apunte, Ligia. Por eso hay la perspectiva de género, que es un vocabulario de origen visual,
Perspectiva tiene que ver que te pongas que te posiciones Exacto. en un ángulo tal que permita introducir regímenes de visibilidad que habían estado precluidos o cancelados, y significa movimiento en acción o en protesta o movimiento verbal que te permita hacer visible, ¿no? No es ocioso pensar que la visibilidad tiene este vocabulario que tiene que ver con la perspectiva y el posicionamiento, ¿no? Exacto, Marisa. Y también se conecta con la centralidad de la experiencia. Entonces, Exacto. El no, posicionamiento, ¿no? Te define, exacto, ¿no? Sí, nos había exacto, faltado eso, pero qué bueno que lo... Sí, la visibilidad depende de donde te pares, y donde te pares depende de lo que te ha tocado vivir y las fronteras que has tenido que cruzar, ¿no? Y la exacto. emancipación es un lugar privilegiado, muy incómodo. Un sujeto emancipado es un sujeto fundamentalmente incómodo, pero que te Ujú. permite hacer visible todas estas cosas que también denunciaste, ¿no? Sí, exacto. Y solo para complementar, creo que es también importante pensar en las particularidades, las posicionalidades, como dice Marisa, y las experiencias para que podamos también pensar en las comunalidades, no solamente en las especificidades, y cómo a partir de las especificidades podamos pensar el colectivo y no el individuo. Entonces, porque lo que es compartillado es esta experiencia de subordinación, Claro. de discriminación. Entonces, No para... puede, si lo personal es político, es justo eso que dices. Si hay una frase que define el feminismo, hay muchas, pero si lo personal se politiza, quiere decir que lo personal se hace colectivo y común. Y Exacto, antes se hacía común el yo te ayudo y te doy la taza de té, y oye, y tu marido finge el orgasmo y ya acaba rápido. Era eso, ahora es no finjas, búscate. Y hacer colectiva esa experiencia significa hacerla política, ¿no? Y ahí está lo personal, es político. exacto. Y solo creo que es importante eh, enfatizar esta relación para que no tengan la idea de que lo hablamos Igual. es la atomización, la Sí, individualización, sino que lo que decía Marisa, que tiene un contenido político y por tanto sí. colectivo necesario al Y feminismo. emancipador, que es la palabra que tú metiste, que es súper importante. Ya Exacto. le había mencionado al decir que no es el amor, muy bien, dice que no es el amor lo que te... Bueno, un poquito, claro, no podemos vivir sin amor, Alicia, tampoco, pero el amor a cambio de qué, ¿no? O sea, ¿qué vas a poner en el otro lado de la ecuación, ¿no? Sí, disculpe, pero esa es la conversación, ¿no? Solo para poner también en juego lo que Alicia ha dicho, que es la frase también de Federici, ¿no? Eso que llaman amor es trabajo no pago, Pagado. no pagado, sí. Silvia En- Federici, claro. Ujú. entonces, sí, ese es un tema fundamental para visibilizar que esta posicionalidad de las mujeres es esencial a su estatus de subordinación, también económica. Muchísimas gracias, Ligia. Y lo que quiero hacer ahora es un poco meter tres preguntas en una, porque se nos está viniendo el tiempo encima y quiero ser respetuosa con sus agendas. Entonces, un poco lo que quiero pensar en esta siguiente pregunta es, hablan mucho, ¿no?, sobre la importancia de la identidad y de la experiencia, ¿no?, desde la perspectiva feminista y cómo son centrales para entender la experiencia, sobre todo de las mujeres, pero también para repensar y pensar esta caja de herramientas de las que todas ustedes están hablando. Y dentro de esto, pensaba en, bueno, nuestras perspectivas de las cuatro aquí, pues son perspectivas latinoamericanas, ¿no? O sea, vivimos en Latinoamérica, un poco lo que sea que eso sea, ¿no? Esa entidad rara que llamamos Latinoamérica. Y un poco lo que quiero que platiquemos ahora es, primero, ¿cómo es particular la idea del feminismo dentro de América Latina? O sea, ¿tiene una experiencia particular? O sea, ¿cómo convive con otras perspectivas latinoamericanistas, ¿no? Como el colonialismo, por ejemplo, en fin. Pero también dentro de esta perspectiva latinoamericanista, pensar ahora sí, ¿no?, en las políticas públicas, ¿no? Porque todas ustedes están insistiendo del feminismo,
no es solo el entendimiento del mundo, sino también la transformación, ¿no? Entonces, bueno, pensar esas dos cosas, ¿no? Cómo convive el feminismo en América Latina y las perspectivas latinoamericanistas, y por otro lado, bueno, qué perspectivas de política pública podemos impulsar o se han impulsado incluso para realmente pensar el feminismo desde ahí, ¿no? Desde la transformación. Entonces, Ligia, ¿te animas a ir primero? Voy a intentar. Muy bien. Sí. Esta es una cuestión muy importante porque desde América Latina creo que se pone la cuestión, como decías, que es de la posición de jerarquía, de la subordinación global, ¿no? Del poder global que se sobrepone y que pone la América Latina en una posición de dominación, de subordinación en la distribución de poder global, que también se refleja en una jerarquía epistemológica, ¿no? De la que las construcciones, el debate sobre ideas, sobre conceptualizaciones, sobre comprensiones del mundo, no son igualitarios. También en la academia, por ejemplo. Y entonces pensar un feminismo desde América Latina es confrontarse necesariamente con las ideas del colonialismo, de la injusticia epistémica, del racismo y de las jerarquías de poder globales. Entonces, no necesariamente las experiencias de las mujeres o los marcadores son los mismos, pero hay, como decía antes, experiencias de subordinación y estas son comunes por ser mujeres. Pero, por ejemplo, en América Latina es necesario hablar de cuestiones indígenas que no están tan presentes en debates del norte global, embora deberían tal vez estar en los debates del norte global. Así como en América Latina muchas veces están presentes como parte de las luchas de las mujeres en el periodo que es considerado la eclosión del feminismo contemporáneo en los años 60. En América Latina teníamos también, las mujeres luchaban contra regímenes políticos dictatoriales. Y eso no estaba presente en el debate del norte global. Entonces, que esta es también una lucha de las mujeres, ¿no? La lucha democrática. Y en este sentido, como ejemplo concreto de política pública, como acción política, pienso en un otro campo con lo cual yo trabajo, que es la violencia política contra las mujeres, que es un tema, una conceptualización que ha sido creada en América Latina, en que América Latina es pionera, pero no es reconocida como pionera en el debate en el norte global, porque todavía, embora se puede decir que este es un fenómeno global, no es reconocido como tal, porque se piensa en el norte por lo menos hasta hoy, pienso que ojalá que se cambie, que ese sería un problema de países menos desarrollados, con democracias recientes, incompletas como América, y violentas como América Latina. Pero no es verdad, nada de esto es verdad. Entonces, y también si pensamos en las dictaduras europeas, tampoco son muy distantes, ¿no? Temporalmente. Si pensamos en Alemania, en Portugal, en España, ¿no? Entonces, creo que es necesario
visualizar las jerarquías de poder global y pensar y poner las ideas y las formulaciones de las mujeres latinoamericanas también al centro. Muchísimas gracias, Ligia. Alicia, por favor. Bien, es que terminar y sintetizar muchas ideas. Bueno, en primer lugar, yo creo que considero que es muy importante que la historia oficial se reescriba desde una perspectiva feminista. Un ejemplo es la Revolución Mexicana, donde estuvieron las mujeres. En segundo lugar, quiero mencionar, hay un documento muy viejo del Banco Interamericano del Desarrollo, porque bueno, nosotros nos iniciamos viendo la percepción de las mujeres en el mercado de trabajo, y en los 80 se nota cómo las mujeres entran con una tasa de crecimiento más rápida al mercado laboral. Y esto no fue porque las mujeres nos quisiéramos ser libres y entrar al mercado de trabajo y ahora podemos trabajar. Esto es a raíz, principalmente, de todos los programas impuestos del Fondo Monetario Internacional y de las políticas de estabilización y de las políticas de austeridad que son principalmente a partir de los 70. En los 70, el golpe militar en Chile, la junta de militar en Argentina, y bueno, por ahí se vienen, en México fue pionero, yo diría que el mejor laboratorio para hacer todas estas políticas públicas, y esto efectivamente afectó muchísimo a las mujeres. Y las mujeres tuvieron que entrar, no solamente porque el salario del primer proveedor se viene para abajo, sino porque también ante un cambio estructural, muchos hombres ya no tenían trabajo. Y eso se ve, si tú estudias cómo a nivel de clases altas se quedan sin los puestos, pues también en la parte de los ingresos más bajos. Y ahí está uno de los problemas que tenemos en la actualidad, que es la migración. Hay que irse a buscar mejores oportunidades, dejando a las familias, ¿verdad? Y después las mujeres también van a buscar principalmente en México, Estados Unidos, pero otros países, Colombia, Perú, se fueron a Europa, Italia, España, pues buscando mejores oportunidades. Entonces, yo diría que, bueno, ante políticas, yo no diría coloniales, yo creo que más bien es un imperialismo el que ha hecho que las mujeres entren al mercado de trabajo buscando algo muy importante que dijo Marisa, es el dinero, es el poder tener un ingreso, y ojalá las mujeres tuviéramos un ingreso para nosotras y para poder dedicarnos al ocio. El ocio es una actividad muy importante, una actividad económica muy importante. O sea, si una mujer tiene las posibilidades de ir al jardín, leer, tejer o cuidar a sus nietos, o incluso irse a sentar y ver los árboles, la naturaleza, eso te tienen que dar un ingreso. Por eso es que las políticas públicas son muy importantes, y ahí es muy importante la política monetaria y la política fiscal. El Banco Central es el brazo derecho del Estado. Si esas políticas están subiendo la tasa de interés y tú tienes un crédito porque te quisiste comprar una computadora y la tasa de interés sube, tú vas a pagar más y entonces tienes que trabajar más. Entonces, estas políticas que están tratando de bajar la inflación, cuando la inflación fue causada por otras cosas, y bueno, no es el tema ahorita, ¿verdad? No voy a hablar sobre por qué las causas de la inflación, ni mucho menos, pero creo que el gobierno te dé para ti, no para tus medicinas, ¿eh? Porque a veces el dinero que te da es para tus medicinas porque no tienes un sistema de salud como en Dinamarca, ¿no? Entonces es muy importante que ese dinero que te dan, que te lo mereces, porque tú no estuviste trabajando, cuidando a esos niños, esa fuerza de trabajo, y después seguiste cuidando a los nietos y trabajabas, lavabas, trabajabas en unas casas, etcétera, o en el mismo campo, ese dinero es
una obligación, pero ese dinero te lo deben de dar desde antes, porque tú tienes el derecho al ocio, al sentirte libre, y es lo que en algún momento para muchas personas lo critican mucho, que es la palabra que se ha usado mucho en Naciones Unidas y en el alto panel, que es el empoderamiento económico. Yo sí estoy de acuerdo con la palabra de empoderamiento y también estoy de acuerdo con la palabra de autonomía. El ser autónoma, así sea con muy poquito, pero que tú puedas destinarlo a lo que tú decidas, me parece que es un gran avance. Por mí sería todo. Mariana, gracias. Mil gracias, Alicia. Y justo nada más pensaba en esto también que decía Marisa, ¿no? Como el momento de contemplación también se vuelve un espacio para imaginar, ¿no? O Sí. sea, con esta caja de herramientas que decía Marisa. Y volviendo a eso, Mariana, muchas gracias. Como ya vamos a acabar, me gustaría como cerrar un poco y sin dejar de contestar tus preguntas o intentar contestar sobre el posicionamiento latinoamericanista dentro del feminismo, ¿no? ¿Qué significa ser una mujer latinoamericana? Y luego, ¿cómo se deriva esa experiencia en una política pública? Me gustaría regresar y modificar un poco o enriquecer mi definición sobre feminismo diciendo que feminismo es lo que se atraviesa. ¿Qué quiere decir que es lo que se atraviesa? Lo que te impide seguir caminando o seguir proyectando o seguir imaginando a los otros desde estos sistemas y mandatos que Ligia decía que había que visibilizar, ¿no? Desde un patriarcado, desde una heterosexualidad, desde una determinada clase social, desde un determinado color, de tal manera que lo que se debe imaginar y lo correcto es lo que Ligia marcaba como lo blanco, lo joven, lo europeo, esas cosas que ya las sabemos que tienen un margen enorme. Entonces, si decimos que ¿qué pasó cuando se nos atravesó Mariel? Cuando al Estado se le atraviesa Mariel, cuando a las políticas públicas de la enseñanza del inglés se le atraviesa Gloria Saldúa, que es bilingüe. Si entendemos que el feminismo es lo que se atraviesa y entendemos que lo que se atraviesa son protestas y reclamos y manifestaciones, pero si las situamos, vamos a ver si están situadas en Chiapas o están situadas en Bahía o están situadas en Río, van a tener lo que ya tanto Ligia como Alicia han llamado pues las situaciones de la experiencia, ¿no? ¿Y qué significa construir un sujeto político de la experiencia y situarlo en Latinoamérica? Bueno, significa que va a interrumpir al Estado y va a interrumpir la circulación de las calles con protestas y va a interrumpir la circulación de leyes y de políticas y de salarios y de formas de educar y de formas de curar. Increíblemente, hay un texto que a mí me gusta muchísimo, que siempre consulto y que lo ha usado muchísimo gente como Sueli Rodnik y también esta escritora chilena que me encanta, que escribió Lumpérica, que ahorita se me olvidó el nombre, pero que tiene que, perdón, se me fue, ¿qué era lo que iba a decir? Se me fue un poquito el hilo. Bueno, que tiene que ver con el atravesamiento, la interrupción. Es Eduardo Said que dice que la teoría, si no es ambulante, estamos hablando de la protesta, estamos hablando de la manifestación, pero también estamos hablando de un momento de intervención. Habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que si las mujeres en la azotea lavan, ya no se lavan en la azotea, no sé dónde se lava, pero las azoteas ya no existen, pero lavan en cualquier lado, tiene que ver con un componente para que estas mujeres no solo se ayuden a lavar y se ayuden a atender y se cuiden, que no les roben la ropa, sino que se ayuden a entender por qué son ellas las que lavan. Entonces, este momento de emancipación tiene que ver forzosamente con interrupción. Y la interrupción, Gabriel Said decía la teoría ambulante, es decir, por un lado están las protestas, las manifestaciones, y por otro lado está la construcción de un vocabulario que permite que esas protestas se interpreten y se hagan discursivas y de ahí se hagan leyes y de ahí se hayan políticas y de ahí. Ahora, hay el transcurso de la protesta y de Mariel en la calle y de la pepenadora en la calle, de Gloria Saldúa, la migrante que habla mal el inglés y habla el español como pepenadora.
para lograr que esas experiencias sean traducidas adecuadamente. ¿Qué quiere decir adecuadamente? Hay que ver otra forma de la interrupción de las teorías europeas que llegan y las cachamos y las atesoramos y las ponemos en libros, y lo que tiene que haber es una resistencia a esa teoría, que era Paul de Man el que lo decía, y Lucy Irigaray y tantas otras. Resistir la teoría no quiere decir negarla, y no quiere decir, ay, porque es blanco, ya no lo voy a leer. O sea, tantas cosas que he oído de mis estudiantes que me quiero morir. Solo quieren leer a mujeres negras y mujeres brasileñas y mujeres colombianas, y hay tanto que leer interrumpiendo. Entonces, lees a Jacques Derrida, lees, bueno, Said era palestino. Bueno, hay que leer interrumpiendo y hay que resistir la teoría. Entonces, si resistes la teoría y lees interrumpiendo y que atesoras la protesta y escuchas a Mariel Franco, vas a tener de alguna manera un producto que vas a poder elevar o transformar en algún tipo de instrumento de nuestra caja de herramientas que cree reglamentos, que cree en política pública. Pero fíjense que aquí hay una cosa que me parece buenísima, de una filósofa que se llama Judith Shklar, que habla del legalismo. Estamos creando derechos para todo. Está la ley Ingrid, la ley Olimpia, la ley Malena, la ley Monse. Todos son leyes que impiden que circulen cosas en internet de chicas que las minimizan, que impiden, que condenan el que encubre a un presunto feminista. Entonces hay también la política pública o tantos derechos que se crean, como estas 6 leyes que se crearon en los últimos 6 meses. Y Clara habla del legalismo como esta actitud ética que sostiene que la conducta moral tiene que ver con qué, no con la imaginación de un mundo mejor, sino con cumplimiento de reglas. Entonces las relaciones morales solo consisten en deberes y derechos determinados por reglas. De ahí ya se nos fue todo lo que aquí hemos tratado de decir también, que lo importante es la emancipación, la liberación, la imaginación, la especulación, la anticipación, la aspiración de un mundo diferente. No solo el cumplir reglas y no solo el acatar derechos. Entonces, cuando hagamos política pública, yo creo que ahí tendría Alicia mucho que decir, y por aquí tenemos que haber empezado, y Alicia también, con respecto a toda esta cosa que se está haciendo de ley Ingrid, ley Monse, ley, y ya están las leyes y ya entonces ya está. Como ya hicimos la ley, como ya hicimos el derecho, como que ya hicimos un derecho humano que se ha pisoteado, lo hemos elegido en ley, pensamos que ya lo hemos, porque lo que significa la ley es que nosotros lo que hacemos es que no vamos a imaginar mundos distintos, no vamos a especular, no vamos a anticipar, lo que vamos a hacer es cumplir la ley. Y eso es tremendo. Entonces, yo digo que para finalizar, entendamos la política pública y los derechos como opciones increíbles de cambiar el mundo, de transformarlo, de imaginar, de especular, y no como hechos que hay que obedecer, ¿no? No como reglas que hay que obedecer y legalismos que a lo que te llevan es a pensar que la transformación está en hacer un conjunto de reglas que tienes que respetar, y no en la imaginación desbordada y en la especulación que te permite pues hacerlo, decir lo que decía Mariel Franco, ¿no? Y vivir como vivía ella, que era un atentado. Cada vez que hablaba, desbordaba los parámetros, incitaba, y no hablaba tanto tal vez de derechos, hablaba mucho de la experiencia y hablaba mucho del futuro. Muchísimas gracias, Marisa. Oigan, pues ya se nos vino el tiempo encima y me encantaría seguir conversando, pero de hecho ya Marisa nos dio perfecto el tema del siguiente conversatorio, que es un poco el diálogo entre estas leyes que empiezan a existir y la realidad, ¿no? Cómo esas dos cosas conviven y dialogan y qué La podemos aprender. imaginación, Mariana, y la posibilidad de imaginar. Sí, claro. Exacto. Puedo, Mariana, sé que tenemos que encerrar, pero Marisa puse cosas que tengo que hablar. Ya sabes, Un minuto, sí. Es que no puedo hablar, no pude hablar en mi charla, en mi conversación, porque siempre me emociono cuando hablo de Marielle. Y entonces esa es una cuestión muy importante. 6 años que Marielle la mataron de este feminicidio político. 6 años sin respuestas. ¿Quién la mandó matar? Y Marielle
se tornó un símbolo, pero es mucho más que eso, ¿no? Marielle y el feminicidio de Marielle es exactamente la concretización de este proceso de subordinación de una mujer negra, periférica, bisexual y que ha tenido la osadía de candidatarse e ir a la política e intentar cambiar las cosas, también por medio de las leyes, pero no solamente, como decía Marisa, ¿no? Las leyes son un instrumento, pero no son todo, no cambian, las leyes solamente no cambian la realidad, porque una cosa también importante, pienso, es que hacer leyes es tal vez un camino, no es, las leyes solamente no son suficientes. Y muchas veces se hacen leyes para que no sea necesario hacer nada más. Entonces, creo que ese es un punto importante. Entonces, también creo que es necesario dedicar esta sesión a la memoria de Marielle y a su hermana, Aniele Franco, que está en el Ministerio de la Igualdad Racial en Brasil y continúa la lucha por la memoria y la justicia en nombre de su hermana, Marielle Franco. Gracias. No, gracias a ti, Ligia. Y creo que este es un momento divino para terminar con esta honra de este seminario. Entonces, bueno, quiero agradecerles muchísimo a las tres por haberse tomado el tiempo de conversar con nosotros, de compartir su conocimiento, y seguro que vamos a trabajar juntas próximamente. Ya les estaré escribiendo, pero muchas gracias. Gracias a ti, Mariana. Gracias, Cuídense. excelente. Gracias, Ligia. Muy bien. Nos Vale. vemos. Hasta Muchas luego. gracias, Nos muchas vemos gracias, pronto. Mariana, Alicia, Marisa, un Ya, gusto enorme.